Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi primera emisión como el civil nocturno. Espero se encuentren bien en esa noche de un 5 de diciembre. Esta es mi primera emisión, así que espero les guste. Recuerden suscríbanse y denle like. En este primer episodio abarcaremos el caso de Paulette Guevara Farah. Yo creo que ya les suena el nombre o algo así, un vago recuerdo de aquel alejado 2010. Así que vamos a comenzar el caso. Para entrar un poco de contexto en la historia, abarcaré desde el nacimiento de Paulette Guevara Farah, siendo que nació el 20 de julio del 2005 en Huixquilucan, Estado de México, siendo la hija menor del matrimonio entre Lisette Farah y Mauricio Guevara. Su hermana mayor, del nombre Lisette Guevara Farah, también conocida como Ches, tenía 7 años de edad cuando Paulette desapareciera, en 2010. Nacida con un peso de 800 gramos y 34 centímetros de altura, contaba con dos padecimientos que la volvían discapacitada. Esas eran deficiencia motriz y trastorno del lenguaje, los cuales, de acuerdo con su madre, eran el resultado de haber nacido prematura. Un derrame en el lado izquierdo de su cerebro le provocó ambas discapacidades, pero afortunadamente no tenía ningún tipo de retraso mental ni otra enfermedad cognitiva. A pesar de que los doctores en un punto le informaran a su familia que difícilmente podría caminar, la quimioterapia le ayudó a mejorar su capacidad motriz, aunque requería de ayuda para poder vestirse. Era estudiante del Jardín de Niños Jeriquí, ubicada en Interlomas, Naucalpan de Juárez. Carmen Mayes, directora del preescolar, la describió como una pequeña entusiasta que hacía el mayor esfuerzo para realizar sus actividades por ella misma, y a quien solo debía asistir debido a su discapacidad motriz y de lenguaje, en algunas acciones cotidianas. Valles comentó que Paulette primeramente fue colocada en terapias encaminadas con el fin de su lenguaje para que con el tiempo lograra adaptarse y fuera incorporada a un grupo regular de estudiantes en el que tenía un desempeño muy favorable. También dijo que sus padres acudían constantemente a las actividades relacionadas con la educación de su hija. Sin embargo, desconocía el tipo de terapias que realizaba la niña en horarios fuera de la escuela para poder mejorar sus discapacidades tanto de lenguaje como motriz, declarando lo siguiente, y cito: cuando Paulette llegó el año pasado a estimulación temprana, estuvimos trabajando mucho para que comenzara a hablar, y debido a su problema de lenguaje, cuando aprendía a decir su nombre solo podía decir Po, y así es como la llamaban. Adicionalmente añadió que antes de que se reportara su desaparición, Paulette dejó de asistir a la escuela a partir del 12 de marzo y al día siguiente se les notificó que estaba enferma, pero no les dieron detalles sobre el padecimiento de qué se trataba, ni cuándo regresaría. Esta parte del caso se retoma en una escena de la serie Historias de un crimen, que es una serie que les recomiendo mucho, pero si quieren ver específicamente la Paulette, busquen como Historias de un crimen la búsqueda, en donde su madre mencionaba que nunca faltaba a la escuela, pero no dice nada sobre haber faltado para presentarse debido a algunas indisposición que la niña presentara. La noche del domingo 21 de marzo del 2010, Paulette llegó con su hermana y su padre a su apartamento, ubicado en Huixquilucan, Estado de México. Después de que los tres salieran a Valle de Bravo, la madre de las niñas esperaba su llegada para meterlas y prepararlas para dormir, y así fue como lo hizo. Esa noche fue el supuesto último día en que se vio Guevara, pues durante la madrugada del lunes 22 de marzo desapareció misteriosamente. A la mañana siguiente, Erika, una de las nanas que trabajaba cuidando de las dos hermanas, fue a despertarla para llevarla a la escuela, y fue ahí donde notó su desaparición, notificándole a su mamá Lisette, lo que los llevó a iniciar una búsqueda en el edificio donde vivían. Su padre Mauricio notificó a su hermana de la desaparición de Paulette y después de informar a las autoridades de Huixquilucan, más tarde el alcalde lo notificó al fiscal general del Estado de México. Su familia buscó por todo el departamento y el edificio, pero Farah nunca apareció. No hubo señales que dieran a indicios de un robo o un secuestro alguno. Las chapas de las puertas estaban intactas, así como las ventanas y todos los accesos a la residencia. El complejo de la vivienda tenía vigilancia, pero nadie vio nada. No podía salir sola. Dijeron porque tenía una discapacidad motora y de lenguaje. Por la tarde, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México
difundió un cartel con una foto de Paulette y algunos datos sobre ella. La tía de Paulette, Arlette Farah, envió correos y subió la foto de la niña a las redes sociales, donde las noticias se difundieron con gran velocidad y los cibernautas desencadenaron una búsqueda masiva. Por la noche, Lisette Farah llamó al presunto secuestrador pidiendo que le devolvieran a su hija, que la dejaran en un centro comercial o en un lugar abarrotado, y aseguró en televisión que no habría represalias. En el video, Lisette no lloró, pero parecía algo nerviosa. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué no llorar o por qué no desahogarte de la forma en la que se perdió tu hija al saber que no está contigo? O sea, para mí es algo sorprendente que haya tenido un aguante la madre. Yo creo que estaba segura que tal vez lo iba a encontrar, ¿no? Yo creo que algo así pudo haber pasado por su mente. Bueno, sigamos. Después de la notificación, distribuyó folletos con la cara de Paulette, ordenó poner la imagen en espectaculares, anuncios de televisión y transportes públicos. Mauricio Guevara también apareció en los medios pidiendo que le devolvieran a su hija. Recordó que había salido a trabajar la mañana del lunes 22 de marzo, cuando aparentemente Paulette había desaparecido. El 29 de marzo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México comunicó que agregaría a Mauricio Guevara, Lisette Farah y a las hermanas Erika y Marta Casimiro, niñeras de Paulette, por falsedades e inconsistencias en las declaraciones. Y cito, cada uno de ellos en su momento ha dado falseado su declaración, lo cual ha dificultado conocer la verdad de los hechos y establecer una línea de investigación firme. Comentario dicho por el entonces procurador Alberto Basbas. El 30 de marzo, los padres de Paulette pasaron unas horas en la Procuraduría mexiquense y luego fueron trasladados a un hotel, donde cumplirían su arreago. Ese mismo día, los expertos de la unidad colocaron mantas en el hogar para llevar a cabo la reconstrucción de los eventos con la presencia de los padres. En la madrugada del 31 de marzo, el cuerpo de Paulette fue encontrado en su propia habitación, donde anteriormente los expertos habían entrado con perros entrenados y donde además su madre había dado entrevistas. Adicionalmente, una mujer de nombre Amanda de la Rosa, quien era amiga de Lisette Farah, durmió durante 4 noches en esa cama y por esa razón fue considerado como sospechosa para posteriormente ser detenida. Ok, en esta parte hago una pausa porque voy a dar mi punto de vista. Yo creo que no estoy diciendo que sea cierto, claro, quiero aclarar, pero yo creo que el cuerpo de la niña al principio no está ahí. Yo creo que no estaba ahí, ya que después de días, o sea, el cuerpo huele, tira ya gases, todo lo que tiene adentro, o sea, tiraría todo, olería cañón así a muerta, y yo creo que una persona normal se daría cuenta que hay algo ahí, que hay algo ahí. Los perros entrenados para encontrarla, yo creo que lo hubieran encontrado. La amiga que durmió, yo creo que lo hubiera encontrado. O sea, hay muchas partes que no tienen una explicación en sí al encontrar el cuerpo de esta niña, que desgraciadamente fue o un asesinato por parte de sus padres o de verdad fue un accidente. Pero hay muchas preguntas para este caso y a ustedes se los dejo al mente pensar en esa parte y saber cuál es la verdad en este caso. Continúo. De esa detención, además de la también búsqueda para poder proceder con otro arresto en contra del instructor de gimnasio que Lisette conocía y con quien realizó un viaje a Los Cabos, 2 días antes de la desaparición de la niña. No resultó en ningún cargo judicial. La razón fue porque se concluyó que la infante había muerto debido a un accidente, con la causa de muerte siendo descrita como asfixia mecánica debido a la obstrucción de las cavidades nasales y compresión del tórax abdominal. Esto fue informado de manera oficial por el entonces procurador Alberto Basbas. La autopsia que se realizó reveló lo siguiente: tenía una tela ortopédica sobre la boca que se le colocaba cada noche, para evitar así que la tuviera abierta mientras dormía. Estos no fueron manipulados después de fallecer. Ingirió alimentos al menos 5 horas antes de su muerte.
El cadáver presentaba 2 segmentos de tela adhesiva rectangulares en posición vertical sobre ambas mejillas, además de señas de un golpe en el codo y rodilla que pudiera haber afectado su conciencia. Ok. No contaba con signos de violencia física o sexual y tampoco se encontraba con rastros de drogas o sustancias tóxicas en un sistema que pudiera haber afectado su conciencia. La misma necropsia estableció que su fallecimiento se registró entre 5 y 9 días antes de que fuera realizado el análisis, del cual se informó el 31 de marzo. Aunque no lograron revelar la fecha y horas exactas de su deceso. La conclusión fue que Paulette, por sus propios medios, se movió de la cama y accidentalmente cayó de cabeza en un espacio al pie de esta, donde murió asfixiada y permaneció durante 9 días sin ser notada por las muchas personas que estuvieron en el cuarto. Ahí es la parte donde yo me pregunto, ¿de verdad permaneció ahí durante 9 días sin que el cuarto se apestara muerto? Es mi pregunta, ¿no? Pero pues bueno, prosigamos. Posteriormente, el 3 de abril, la madre Paulette inició un juicio de amparo contra el arraigo al afirmar que ya no había intervenido en los eventos que causaron la muerte de su hija. Basbas, con ayuda de una psicóloga, determinó que la señora Farah sufrió el padecimiento de trastorno de personalidad. Esta inclusión fue hecha debido a sus constantes entrevistas en las cuales se mostraba tranquila, fría y distante, así como no verse tan afectada por la situación que en ese momento se encontraba viviendo, al no llorar ni reaccionar como se esperaba que lo haga una madre. Ensayar con el equipo de producción antes de realizar una declaración para un programa y hacer comentarios fuera del lugar como, cito, ya estoy llegando a una conclusión de que se la llevarán los ovnis. O sea, fue su... yo creo que antes comentario, pero ok. Continuemos. Todo esto la llevó a convertirse en un sujeto de acusación formal, volviéndose la principal sospechosa del caso. El día 4 de abril, un juez concedió libertad a los padres y niñeras de Paulette. Mauricio salió del hotel donde estaba arraigado a las 10:20, Lisette a las 11 horas y las niñeras Erika y Marta al mediodía. Ninguno pudo salir del país porque la investigación continuaron. El día 5, en entrevistas separadas, los padres entraron en una guerra de acusaciones verbales. Lisette aseguraba que su marido la culpaba de la muerte de Paulette, y Mauricio decía que su fallecimiento no podía haber sido solo un accidente y que no iba a meter las manos al fuego por su esposa. Al día siguiente, el cuerpo de Paulette fue sepultado en el Panteón Francés de San Joaquín, localizado en la Ciudad de México. La procesión fúnebre fue encabezada por su madre, sin ningún miembro de la familia Guevara, estando en asistencia debido a un acuerdo. Al día 7, la familia Guevara le negó a Lisette ver a su otra hija, quien se había quedado con la familia de su padre desde el domingo 4 de ese mes. Sus compañeros y figuras de autoridad en el Jardín de Niños Jeriquí la despidieron en una ceremonia póstuma el día 12 de abril. El 10 de mayo, el procurador general de ese entonces conocido Distrito Federal, que ahora es Ciudad de México, que también colaboró en el caso, ha pedido de su contraparte en el Estado de México otorgó la custodia de la hermana de Paulette a su madre, quien había interpuesto una denuncia contra su esposo exigiendo así la custodia de su niña. El día 26, Juan Alberto Basbas había defendido la investigación y conclusión del caso, renunció a su cargo como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, diciendo que una procuraduría necesita confianza para actuar con eficacia, y la dependencia a su cargo la había perdido por los cuestionamientos de su actuación en las pesquisas de la muerte de Paulette Guevara Farah. 7 años después, el 3 de mayo del 2017, el cuerpo de Paulette fue exhumado y cremado, ya que las autoridades consideraron que sus restos ya no eran evidencia para la investigación del caso. Declaraciones de sus nanas. Erika y Marta Casimiro eran las nanas que trabajan con la familia para cuidar a Paulette. Ellas aseguraron que el cuerpo de la niña no estuvo en su habitación desde el día que desapareció. Ambas mujeres dijeron que Paulette nunca se cayó a la cama y que era imposible que su cadáver haya estado debajo del colchón desde el 22 de marzo, cuando sus padres reportaron su desaparición. Y cito: nosotros revisamos, llegó toda la familia y también empezó a buscar.
En la cama no estaba. Por mucho, uno se da cuenta de que allí está atorado un juguete, un zapato, y nosotros no sentimos nada. Eso lo dijeron las nanas en una declaración hecha para la televisora TV Azteca. Grabaciones entre su madre y su hermana mayor. Durante las investigaciones del caso, una grabación presentada por el periodista Salvador Maceda para el noticiero Fuerza Informativa Azteca expone una conversación entre Lisette Farah y su hija mayor, donde parecía que la estaba regañando, diciéndole que debía declarar al respecto de la desaparición de su hermana con las siguientes palabras. Y cito: no vayas a decir nada. Nada más diles que estamos muy tristes porque tu hermanita se perdió. Eso es todo lo que tienes que decir. La hija preguntó: ¿por qué, mamá? A la madre, con una respuesta, le dijo: es todo lo que tienes que decir, mamita, porque si no empieza a malinterpretar las cosas, nos pueden acusar de que nosotros nos la robamos y que tú le empujas hacia afuera para perderla. Entonces tú mejor no digas nada, ¿ok? Porque no sabemos nada. Lisette Farah negó esto diciendo que la grabación había sido editada para que sonara como si ella estuviese diciéndole a su hija que ocultara información. Sin embargo, más tarde aceptó que esas fueron las palabras que le dijo a su hija, argumentando que sí había dicho eso, pero no con el contexto en que había sido mostrado. Lisette Farah, su madre, fue criticada y se vio envuelta en controversia durante el caso por no verse afectada por la desaparición de su hija, haciendo comentarios como ¿o qué? Dando a entender que su desaparición pudo ser debido a este personaje de libros que se refirió a Harry Potter o algo así parecido. Además de dar entrevistas en las que se mostraba triste y llorando, pero en realidad parecía que solo actuaba, ya que eran notablemente muy actuadas. Tras la conclusión del caso, en 2012, Lisette volvió a ser criticada cuando se difundieron fotografías en las que se veía en fiesta conviviendo con algunas de sus amistades, sin mostrarse nada dolida por la muerte de su hija ocurrida 2 años atrás. En la cultura popular, en 2014 la historia fue adaptada de forma ficticia para la película La Dictadura Perfecta. Y en 2020 la empresa Netflix produjo una serie titulada Historia de un crimen en la búsqueda, centrada en este suceso y dramatizada cómo es que las cosas pudieron haberse dado en la realidad. Adicional en esto, en 2010 Amanda de la Rosa publicó el libro ¿Dónde estás, Paulette? ¿Dónde está Paulette?, que contaba desde su perspectiva lo que ella misma vivió al estar de forma cercana con este hecho. Además de relatar cómo fue la búsqueda de la niña, su obra fue muy mal recibida e incluso se le llegó a tachar de oportunista por aprovecharse de la situación y el deceso del infante. También la pijama de Paulette fue una gran controversia en ese 2010, ya que un video publicado en YouTube con el título El extraño caso de la pijama de Paulette nos mostraba con fotografías el cadáver de la niña, donde apreciaba que estaba vestida con una pijama diferente, una pijama en específico. Ok, aquí entonces quiero hablar de un caso. En 2010 un video publicado en YouTube con el título El extraño caso de la pijama de Paulette mostraba fotografías del cadáver de la niña, donde se apreciaba que estaba vestida con una inusual pijama o que podría recordar. Ok, mucha gente se dio cuenta de esto y vio entrevistas pasadas y se dio cuenta que esa misma pijama estaba doblada y limpia durante una entrevista que su madre concedió dentro del cuarto de Paulette en un noticiero de la televisora de TV Azteca. Sin embargo, una de sus nanas lo negó con la pijama que aparecía vestida en el cuerpo de la niña era la misma que llevaba puesta en la noche del 21 de marzo. Ok, eso se me hace muy extraño, tener 2 pijamas iguales. Pero bueno, lo dejaré en la consideración de cada persona. Pero a mí se me hace muy extraño y muy inusual tener 2 pijamas iguales. Pero espero que les haya gustado mi primer caso. Recuerden, si quieren más, se pueden suscribir, darle like. Por favor, me ayudaría mucho. Y pasen una linda noche. Aquí se despide su amigo El Civil Nocturno.